Muy bien, acá nos dice, soy un bot, Dios te bendiga, José, saludos al chat, ¿sí, no? Muy bien, vamos a ver qué es lo que tenemos acá con los protestantes. Dice la confesión belga, que es una de las principales confesiones protestantes. Vean lo que dice la llamada confesión belga en el artículo 24. Dice así pues, es imposible que esta santa fe sea infructuosa en un ser humano. Están hablando de que la fe sí o sí tiene que dar obras. Ese es otro error de los protestantes, que se imaginan que los frutos son en automático. Y ese es un problema. Ahí está, yo digo que quizás el corazón del problema de la teología protestante sobre las buenas obras en el papel de la salvación. Que ellos se imaginan que sí o sí, de manera automática, las obras van a ser un fruto. Y eso no es así, porque depende de la mediación de la voluntad del creyente. Dice, así pues es imposible, vean cómo comienzan diciendo, dice, es imposible que esta santa fe sea infructuosa. Que le diga eso a Santiago, ¿no? Quien habla de una fe muerta, ¿no? Pero bueno, dice, es imposible que esta santa fe sea infructuosa en un ser humano, puesto que no hablamos de una fe vacía, sino de lo que la Escritura llama la fe que obra por el amor. Sí, pero eso demanda la obediencia y demanda el asentimiento a la voluntad. Y nosotros no todo el tiempo obedecemos y no todo el tiempo asentimos con el intelecto y la voluntad. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes acá que están escuchándome son creyentes, pero al mismo tiempo hay momentos donde ustedes, con la voluntad y el intelecto, deciden desobedecer? Es cuando pecamos. ¿Cuántas veces nosotros, con el intelecto y la voluntad, pecamos? En ese momento estamos desobedeciendo a Dios. Pregunto yo, ¿por qué no se está produciendo en ese momento el fruto de manera inevitable? Porque no funciona así. Se requiere la obediencia, se requiere el asentimiento del intelecto, se requiere el asentimiento de la voluntad. Entonces, el calvinismo, porque estas confesiones tienen la influencia calvinista. Y la influencia calvinista ya se deja ver aquí, porque dicen que es imposible que no dé fruto. O sea, si eres un predestinado, es imposible que no des frutos. Si no das frutos es porque no eres un predestinado, y significa que tú nunca naciste de nuevo. Así es como ellos te dicen. Por eso a los pobres calvinistas que después se dan cuenta del error calvinista y tienen que salir para ir a otra congregación, los acusan inmediatamente con aquel dicho que dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Y dicen, nunca fuiste predestinado y nunca naciste de nuevo. Es una falacia, ¿no? Pero bueno, dice esta confesión belga, así pues es imposible que esta santa fe sea infructuosa en un ser humano, puesto que no hablamos de una fe vacía, sino de lo que la Escritura llama la fe que obra por el amor. Estas obras, que proceden de la buena raíz de la fe, son buenas y agradables a Dios. Parece como que ahí podemos decir, bueno, aquí en esta segunda parte no hay tanto problema, pero vean lo que viene. Dice, son buenas y agradables a Dios, puesto que todas ellas son santificadas por su gracia. Sin embargo, y aquí viene el pero, ¿no? Por si estabas esperando el pero, sí, tenías razón, hay un pero. Sin embargo, no cuentan para nuestra justificación, pues por la fe en Cristo somos justificados. Aquí se imaginan que porque somos justificados por la fe, que entonces las buenas obras, que también precisamente son posibles por la gracia de Dios, como que las buenas obras no pueden tener su parte en la manera en que Dios nos salva por medio de la fe, por la gracia, por medio de la fe. O sea, a fuerzas quieren expulsar el papel de las buenas obras, porque vean lo que dice, sin embargo, no cuentan para nuestra justificación. Entonces esto lo está diciendo una confesión belga, no lo está diciendo algún protestante que no sabe nada, que no estudió teología, algún protestante moderno, radical, no. Lo está diciendo acá un protestante, es una confesión, son muchos protestantes, son muchos teólogos y muchos expertos que se juntaron para hacer esta confesión. ¿Qué estoy leyendo? Una confesión protestante, la confesión belga, en el artículo 24, dice que las buenas obras no cuentan para nuestra justificación. El problema es que la Biblia dice exactamente lo contrario. La Biblia dice que las buenas obras sí cuentan para nuestra justificación.
al mismo tiempo voy a estar leyendo acá comentarios porque sí me interesa leer sus comentarios. Permítame por acá un momento, vamos a sacar la Biblia. Vamos a sacar la Biblia y la vamos a compartir. Dale like, me gusta, si puedes compartir, te lo voy a agradecer bastante. Vamos a ir ahora sí directamente a lo que dice la palabra de Dios, porque ya leímos lo que dicen los protestantes. Ahora vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios, ¿ok? Vamos a ir a Romanos, ¿qué les parece? ¿Les gusta? Vamos a ir a Romanos. Vamos a ir a Romanos. Vamos a ir al capítulo 2, que es el capítulo favorito de los protestantes. Ahorita van a ver por qué. Van a ver por qué es el favorito de los protestantes. Ok, comparto pantalla y vamos directo para allá. Romanos 2, el verso 6. Bueno, el contexto es que está hablando acá del juicio de Dios. Y hablando del juicio de Dios, vean lo que dice el verso 6. En un momento voy a estar interactuando con sus comentarios. Por favor, si tienes una duda, recuerda que no hay pregunta tonta, ¿no? No hay pregunta tonta. Como decía mi maestro de la secundaria, tonto es el que no pregunta, ¿no? Si tienes una duda, por favor, haz la pregunta. Si tienes una observación, una corrección, una objeción, una refutación, lo que quieras. Pero voy a estar interactuando y voy a traer tu comentario a la pantalla para interactuar con él. Entonces, ¿qué tenemos? Romanos 2.6. ¿Qué leímos hace un momento? Leímos que la confesión protestante dice que las buenas obras no cuentan para la justificación. ¿Ok? Muy bien. Y ahorita les voy a explicar por qué cometen este error los protestantes. Pero vamos a la Biblia, ¿no? Porque es bueno aprender lo que dicen los protestantes para saber por dónde vienen. Pero la verdad es más bueno leer directamente la palabra de Dios. Dice, hablando de Dios, dice, el cual retribuirá, o sea, pagará. El cual pagará a cada uno según sus obras. Una vez me dijo uno, sí, pero ahí habla solamente de galardones, José. Ahí no está hablando de la vida eterna. Solamente está hablando de premios, de recompensas, de galardones. Ahí no está hablando de la vida eterna, José. 3 doritos después, y seguimos leyendo. Dice, el cual, o sea, Dios pagará a cada uno según sus obras. La vida eterna, ups, creo que sí estaba hablando de la vida eterna, Esto suene como falta de a ver, vamos a escuchar a Pater. No entiendo el protestantismo desde el punto de vista racional. Y gracias a Dios, en la fe católica no hay nada de irracionalidad. Amén, Pastor Carreira. Ustedes son como que ya le agarraron la maña al Pastor Carreira, ¿no? Cuando quieren interrumpirme y quieren callarme, rápido mandan un superchat, ¿verdad? Pero está bien, no se preocupen, pues para eso tengo la alerta, ¿no? Dice acá Marcos, dice, ¿para qué Dios envió a su Hijo a la tierra a mostrarnos la verdad? Si solo hubiera querido que creyéramos en Él, solo hubiera aparecido en el cielo. Buen punto, ¿no? Buen punto. Y ahí tienen el comentario de Marcos. Es que aquí es donde nos damos cuenta cómo los protestantes tienen esa tendencia a descartar la necesidad de la parte material. Ahí entran las obras. Y que sí, tiene razón Marcos, porque hablando de la parte material, la encarnación es parte de esta sacramentalidad, de esta materialidad, de este unir el cielo con la tierra, ¿no? Entonces sí, algunas veces tienen una tendencia muy espiritualoide, ¿no? Muy gnóstica, muy de la cabeza, y se les olvida que Dios no te avienta nada del cielo. Por eso tuvo que venir y tomar carne, ¿no? Asumir la humanidad. Y también las obras tienen que ver con esta noción de que no todo se queda en la cabeza, no todo se queda en el cielo, en algo espiritual, sino que hay que materializar, hay que llevar a la realidad aquello que lo que Dios es y lo que Dios espera de nosotros. Porque las buenas obras hablan del amor de Dios, las buenas obras hablan de la esencia de Dios. Entonces, gracias por el superchat, querido Marcos, excelente observación. Y vean lo que dice entonces acá San Pablo, ¿no? ¿Qué vimos? Vimos que esta confesión protestante dice que las buenas obras no cuentan para la justificación. 3 doritos después, la palabra de Dios nos dice, refutando a estos teólogos protestantes de la confesión belga. Por cierto, ¿no? Si hay algún protestante, en un momento más voy a pasarles un enlace por si tú crees que estoy mal representando la confesión belga o la confesión de Westminster o la posición luterana o qué sé yo.
y quieres entrar y charlar, no necesariamente que quieras tener un debate, porque yo sé que muchos dicen, bueno, es que no quiero debatir, pero no te preocupes, no tienes por qué debatir. Puedes entrar y podemos charlar. Obviamente vamos a tener diferencias, pero podemos hacerlo, podemos charlar. Así de que si eres luterano, reformado, metodista, estás invitado, ya depende de ti. Muy bien. Entonces dice que Dios pagará a cada uno según sus obras. Y muchos dicen, no, pero ahí está hablando simplemente de recompensas, está hablando simplemente ahí de galardones, pero ahí José, en la realidad, no está hablando de la vida eterna. 3 doritos después dice que Dios pagará a cada uno según sus obras. La vida eterna para quienes mediante la perseverancia en el buen obrar... ¿Qué dice? Puedes volver a leerlo, José, no puedo creer. San Pablo está diciendo que Dios va a recompensar con vida eterna a los que perseveren en las buenas obras. ¿Por qué San Pablo no lo dice así como lo dicen los protestantes, que solamente es por la fe? Que es por la fe solamente. Buena pregunta. ¿Sabes por qué no lo dice? Porque no era protestante. Pablo no era protestante. Pablo era católico. Ahora mira, yo sé que ahí está la portada del estreno que vamos a tener en un ratito más. Vamos a tener un estreno. Está buenísimo este diálogo. Pero ahora te quiero enseñar otra cosa. Te quiero enseñar esta portada. Esta portada es la portada del programa que estamos teniendo. Y ahí dice fe solamente. Y tiene ahí la carita de don Martín Lutero, ¿no? Bueno, obviamente es una referencia a la enseñanza de Martín Lutero con su fe sola. Oiga, no me había dado cuenta, como que yo puedo cambiar de tener barba a no tener barba en cuestión de segundos. Vean, ¿me quieren ver con barba? ¿Sin barba? No lo hice a propósito, De verdad que ahorita me quedé viendo y dije, ¿what? Como que sí me quité algunos añitos de encima, Bueno, ya me voy a poner en modo serio, ando en modo payaso, ¿no? Ok, el cual, hablando de Dios, el cual retribuirá a cada uno según solamente la fe en la cabeza. ¿Eso dice? No, no dice eso. Dice que Dios pagará a cada uno según sus obras. Pero solamente es para recompensas, para premios, para galardones. No tiene nada que ver con la vida eterna, José, porque la confesión belga dice que las buenas obras no cuentan en la justificación. Bueno, eso dicen los protestantes, pero ¿qué dice Dios? ¿Qué dice el apóstol Pablo? El cual retribuirá a cada uno según sus obras, la vida eterna para quienes mediante la perseverancia en el buen obrar, en las buenas obras, buscan la gloria, honor e incorrupción. ¿Y qué va a pasar con los que no permanezcan en las buenas obras y no se mantengan en las buenas obras? Bueno, por un lado, pues no van a recibir la eterna, no van a recibir la vida eterna, pero ¿qué más dice? Dice que ira, indignación, en cambio, para quienes con contumacia, o sea, con un corazón obstinado, con un corazón endurecido, para quienes con contumacia, con pertinacia, no solo se rebelan contra la verdad. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? O sea, que Pablo dice que si nosotros no aceptamos esta verdad de que debemos perseverar en las buenas obras para ser recompensados con la vida eterna, o sea que Pablo está diciendo que esto equivale a rebelarse contra la verdad. Pues de acuerdo al texto sagrado, sí. De acuerdo a don Martín Lutero, no. De acuerdo a don Martín Lutero, no. Pero tú escoges a quién le crees, ¿no? Yo le creo a Pablo, ¿no? Yo le voy a creer al apóstol Pablo, ¿no? Acá nos dice, hijo de Jonás, dice, ¿me das permiso de poner un puesto de churros? Claro que sí, ahí te dejo que les vendas unos churros ahí a los hermanos del chat. De hecho, ni para qué hablas de churros, me acordaste de unos churros azucarados que vendían allá en San Diego, California, cuando vivía allá. Ya me los viniste a recordar, Gracias por el superchat, querido hijo de Jonás. Gracias. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos? Wow, es que está bien claro, miren, los protestantes te dicen una cosa. Los protestantes te dicen, de hecho lo voy a hacer hasta grande, para que vean. Vamos a hacerlo grande, miren. Vamos a hacer esto. Miren, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ok, dice, sin embargo, vamos a hacer un poco más hacia acá. Dice que las buenas obras no cuentan, dice, sin embargo, no cuentan para nuestra justificación, según ellos, ¿no? Entonces, esto dice la confesión belga. Ahora, llegará por acá tal vez algún pentecostal
Y me va a decir, no, José, pero no seas mentiroso, ¿no? Como algunos así dicen, no seas mentiroso. Nosotros no creemos eso. Y luego les pregunto, ¿pero tú eres reformado? Ah, no. Yo soy pentecostal. Ah, bueno, entonces tendrías que decir que los pentecostales no están de acuerdo con los reformados. Pero no entiendo por qué me dices mentiroso, porque no estoy mintiendo. Estoy enseñando que la confesión belga, como los demás reformados, incluyendo a los, creo que también los luteranos están, al menos en este respecto, están en esa misma página. Te estoy mostrando cómo ellos dicen en sus confesiones, en sus documentos oficiales, claramente enseñan, ahí si ven que me alejé un poco, es porque sí me alejé un poco, pero ahora me acerco. Ok, ellos enseñan que las buenas obras, aunque son importantes, no cuentan para la salvación, no cuentan para la justificación. Es parecido como cuando te dicen, no, nosotros sí creemos en la autoridad de la iglesia. Sí creemos nosotros en la importancia de la tradición. Y les decimos, sí, ya sabemos que tú sí crees que tu iglesia pentecostal es importante, porque si no dejarías de ir. Y ya sabemos que sí, que tú crees que la tradición de tu iglesia pentecostal, pues sí es importante. Pero esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿tú crees que la autoridad de la iglesia que Cristo fundó es infalible? Ah, no, eso no creo. ¿Tú crees que la tradición apostólica es parte de la palabra de Dios, de la revelación divina? Ah, no, eso no creo. Ah, pues es muy parecido. Cuando ellos te dicen que las buenas obras sí son importantes, y luego les preguntas, sí, pero ¿tú crees que las buenas obras son parte de la economía de la salvación? O sea, la manera. Cuando decimos economía, estamos hablando de la manera. La economía de la salvación, de la manera en que Dios te salva. Ah, no, las buenas obras ellas no cuentan para nada. Oye, pero la Biblia dice otra cosa. ¿Por qué tú crees diferente? Buena pregunta. La respuesta es porque están siguiendo a Don Martín Lutero. Están siguiendo a Don Martín Lutero. Ese es el detalle, ese es el problema. Continuamos. Muy bien, entonces tenemos acá que claramente San Pablo dice que Dios va a pagar a cada uno conforme a sus obras. La vida eterna para quienes mediante la perseverancia deben perseverar hasta el final, hasta la muerte. Mediante la perseverancia en las buenas obras, en el buen obrar, buscan la gloria, el honor y la incorrupción. Por otro lado, ira e indignación para quienes con contumacia no solo se rebelan contra la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Entonces estamos viendo acá claramente que lo que dicen nuestros amigos protestantes en la confesión belga, si tú eres pentecostal y tú no eres de la confesión belga, está bien, ¿no? Tranquilo, yo sé que no eres reformado, yo sé que no tienes confesión, pero acuérdate que el protestantismo no solamente significa pentecostalismo. El protestantismo también significa luteranismo, anglicanismo, metodismo, congregacionalismo, calvinismo, etcétera, etcétera. Tú ponle nombre, ¿no? Entonces, la Biblia para nada nos va a enseñar lo que dice esta confesión, que las buenas obras, supuestamente dicen ellos que las buenas obras no cuentan, que no cuentan para la justificación. Acá los estoy leyendo, ¿eh? Dice acá Luis, dice, perdón, ¿qué pasaje estás leyendo? Romanos 2, 6 y 7. Romanos 2, 6 y 7. Romanos 2, 6 y 7 es lo que acabo de leer y lo estoy comparando con la confesión belga, que es una de las confesiones protestantes históricas. Ahora, vamos a ver otro mismo pasaje que es parte también de esta confesión, para que vean que no solamente estoy tomando una pequeñita porción y me estoy olvidando del resto. Muy bien, acá estoy viendo sus comentarios, a ver si alguien está preguntando algo, comentando. Ok, los leo. Si alguien tiene una pregunta, un comentario, lo pueden hacer, ¿eh? Perfecto. Entonces vamos a ver qué dice esta otra porción de la misma confesión protestante que se conoce como la confesión belga. Dice, sin embargo, dice la misma confesión en el mismo artículo, porque está tratando el mismo tema, obviamente. Sin embargo, no queremos negar que Dios recompense las buenas obras.
Miren lo interesante, ¿eh? Dice, pero por su gracia que corona estos dones, dice, además, aunque hacemos buenas obras, no basamos nuestra salvación en ellas, porque no podemos hacer ninguna obra que no esté contaminada. Tú dices, ¿escuché bien? Dice, porque no podemos hacer ninguna obra que no esté contaminada por nuestra carne y digna de castigo. Aquí ves la influencia de don Martín Lutero. Martín Lutero fue el que comenzó a enseñar esta teología. Martín Lutero dijo que en sus momentos de mayor entrega, de mayor consagración, en sus momentos más sagrados, incluso en los momentos más sublimes de oración, él dijo que las buenas obras, aún en esos mejores momentos, están contaminadas por el pecado, están manchadas del pecado. Martín Lutero, con su llamada teología de la consolación, algunos así la llaman, la teología de la consolación, que de consolación no tiene nada, ¿eh? Pero bueno, en un momento les explico por qué le apodaron así, que la teología de la consolación. Recuerden que Martín Lutero padecía de escrúpulos. Tenía una especie de obsesión, una escrupulosidad, una preocupación excesiva de que nunca se sentía jamás perdonado. Entonces siempre se veía sucio, siempre se veía manchado, y él tenía esta teología de que aún hasta las buenas obras estaban manchadas por el pecado. Dices, entonces por eso acá vemos un reflejo de la teología de Lutero, por no decir un reflejo de la escrupulosidad de Lutero. Exacto. Qué bueno que tú mismo estás llegando a las conclusiones. Entonces dice que todas las buenas obras están contaminadas por la carne y son dignas de castigo. ¿Cómo van a estar contaminadas por la carne si son buenas obras? Entonces no son buenas obras. ¿Cómo van a ser dignas de castigo? ¿Cómo van a ser dignas de castigo si son buenas obras? Estarías haciendo que Dios sea injusto. ¿Cómo van a ser dignas de castigo cuando el apóstol Pablo acaba de decir que Dios va a recompensar con la vida eterna a los que perseveren en buenas obras? ¿Cómo van a estar manchadas de pecado y ser dignas del castigo divino cuando son obras santas, son obras buenas? Si son obras buenas, son obras santas. Es increíble, pero para que vean cómo funciona esto. Luego después dicen que nosotros somos unos ignorantes. Cuando uno ve y dice, oye, pero ¿por qué somos ignorantes? Porque nosotros creemos lo que dice Dios, y luego venimos y nos encontramos con estas falacias que están diciendo que aún las buenas obras cristianas que vienen de la gracia y que son posibles por el Espíritu Santo, dicen que están contaminadas por la carne y que son dignas de castigo y que no pueden ser recompensadas. 3 horitos después, llega el apóstol Pablo y dice exactamente lo contrario para refutar a esta confesión. El apóstol Pablo no dice que Dios no recompensa tus buenas obras con la vida eterna. El apóstol Pablo dice lo contrario, dice que sí, que Dios recompensa las buenas obras del cristiano que se halla en la gracia de Dios y que tiene la inhabitación del Espíritu Santo en su corazón y que ha recibido el poder para vivir la vida en el Espíritu. Dice que Dios recompensa estas buenas obras. Pero acá tenemos a la confesión belga diciendo lo contrario, que no pueden ser recompensadas porque están manchadas y contaminadas y son dignas de castigo. Caray. Pero sí, acá tenemos lo contrario. Dice que Dios va a recompensar a cada persona según sus obras. Vida eterna, les va a recompensar con la vida eterna a los que perseveren en el buen obrar, en las buenas obras, que se caracterizan por buscar la gloria, el honor y la incorrupción. No está diciendo que nunca pecan, no está diciendo que nunca fallan, no está diciendo que son super santos que ya no tienen fallas. Lo que está diciendo es que se levantan y perseveran, y buscan el perdón, y buscan la reconciliación, y buscan la restauración, y buscan ser fortalecidos, y crecen en la gracia y se fortalecen, y se llenan del Espíritu Santo, y vuelven a fallar, pero se vuelven a levantar. Y luego Dios los fortalece, Dios los ayuda a progresar, y eventualmente quizás van a fallar, pero se vuelven a levantar. Por eso se llama perseverancia. Si no tuviéramos una vida cristiana donde estamos luchando con el pecado, no sería perseverancia. Pero esa vida caracterizada por una lucha contra el pecado, esa perseverancia de los santos, es precisamente el estilo de vida que caracteriza a aquellos que Dios ha de recompensar. Dice, vida eterna para quienes mediante la perseverancia en el buen obrar buscan gloria, honor e incorrupción.
Pero la ira y la indignación, en cambio, para quienes con contumacia, con rebelión, con dureza de corazón, no solo se rebelan contra la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Entonces, queridos, estamos viendo claramente cómo lo que dice esta confesión es, con todo respeto para los que son reformados, completamente falsa. Una más. Alguno dirá, bueno, José, está bien, pero resulta que cuando uno consulta, pues se da cuenta que pues yo no soy reformado, José. Yo soy luterano. Bueno, qué bueno que lo aclaras, que eres luterano, porque ahora vamos a leer una para los luteranos, ¿no? A ver, hermanos, ¿cómo andan acá? No olviden dar like, me gusta, los estoy revisando. Vamos a leer acá sus comentarios. Dice acá Roger, el hombre tiene una naturaleza caída, ¿qué obras haría para agradar a Dios? Pues eso pregúntale a Pablo. Tendrías que preguntarle a Pablo, porque acá dice claramente que Dios se agrada de los que perseveran en las buenas obras, y no solo se agrada de los que perseveran en las buenas obras, Dios los recompensa con la vida eterna. Entonces, querido Roger, en un momento voy a pasar el link. Roger, si quieres hablar, podemos hablar, podemos charlar, algo bien, algo alturado, mesurado, elevado, algo cristiano. Pero sí te tengo que decir la verdad, estás confundido, porque la Biblia dice que Dios va a recompensar a cada uno según sus obras. Aquí lo dice claramente. ¿Ok? Según sus obras. Y no te recompensa solamente con diamantitos y una corona de oro. No. Dice acá la vida eterna. Vamos a ponerlo en verde, ¿no? Porque el verde es vida. Entonces dice que Dios va a recompensar, a retribuir, a pagar a cada uno según sus obras. Vida eterna para los que con la perseverancia en las buenas obras están buscando la gloria, el honor y la incorrupción. O inmortalidad, como dice Reina Valera, ¿no? Entonces claramente ahí está, ¿no? Pero bueno, en un momento vamos a interactuar con Roger, si él así lo desea, ¿no? Bueno, volvemos acá con los luteranos, ¿les parece? ¿Qué dicen acá los amigos luteranos? Vamos a leer. Esto es tomado de una confesión del Sínodo de Missouri y dice así: que las buenas obras no merecen recompensa es evidente. Whoops. Mire, es increíble, ¿no, hermanos? Apenas voy comenzando con la confesión de los luteranos y ya están en problemas con la escritura, ¿no? Acá dice que Dios sí te recompensa, sí te retribuye, o como dice Reina Valera, que Dios sí te va a pagar según tus buenas obras, ¿ok? La Biblia lo dice claramente. Dios te va a recompensar con la vida eterna. 3 horitos después, llega la confesión luterana. ¿Y qué dice la confesión luterana? Que las buenas obras no merecen recompensa, ¿ok? Dice, cuando la Biblia habla de tales recompensas, es evidente que se refiere a una recompensa de misericordia. ¿Ok? ¿Y quién dijo que no era una recompensa de misericordia? ¿O quién te dijo que porque es parte de la gracia de Dios? Porque es cierto, es parte de la gracia. ¿Quién te dijo que ya deja de ser recompensa? Ahora, que sea una recompensa por la bondad y la gracia de Dios, no quita de que sea recompensa. O sea, con todo respeto, ¿de qué te sirve calificar la recompensa como una recompensa de misericordia si al final vas a decir que no es recompensa? O sea, no entiendo. O sea, estas cosas son súper raras, ¿no? Dice que las buenas obras no merecen recompensa, es evidente. Bueno, de acuerdo a la Biblia, no es evidente, sino todo lo contrario es evidente. Dios recompensará a cada uno según sus obras. Obviamente estamos hablando de los cristianos, no estamos hablando acá del mundo pagano, que no están convertidos, que no tienen el Espíritu Santo, que no tienen la gracia de Dios, que no han recibido los dones para vivir la vida cristiana. Obviamente no estamos hablando de ellos. Entonces, ¿de quién estamos hablando, José? Estamos hablando de los cristianos, de los que ya se unieron a Cristo, los que ya están en la familia de Dios, los que ya nacieron de nuevo, los que tienen el Espíritu Santo, los que tienen las virtudes y los dones para vivir la vida que Dios espera. De ellos estamos hablando. Porque es a ellos a los que Dios va a recompensar, no a los paganos que están fuera de la iglesia, y ni hablemos de todos los que no quieren saber absolutamente nada del Evangelio. Dice que las buenas obras, dice esta confesión, estas no son mis palabras, esto no es lo que la iglesia dice. ¿Qué dijo Cristo?
que los que oyen a la iglesia, lo oyen a él. Bueno, acá te tengo que decir que esta no es la iglesia hablando. Este es el sínodo de Missouri. Ya imaginen lo que han de estar pensando ustedes que están allá en Uruguay, en Paraguay, en Argentina. ¿Y qué es Missouri? ¿Con qué se come Missouri? Digo ellos porque los que estamos más cerca pues hemos escuchado quizás hablar un poquito más de estos lugares, ¿no? Missouri es un pueblo de acá de los Estados Unidos, ¿no? Estoy exagerando, no es un pueblo, es un estado, ¿no? Pero bueno, el sínodo de Missouri, luterano, dice que las buenas obras no merecen recompensa. Dice, cuando la Biblia habla de tales recompensas, es como que si saben que se están contradiciendo y tienen que salvarse, ¿no? Como que saben que con la afirmación anterior se van a meter en controversias y ahora se quieren escapar de ellas, ¿no? Dice que las buenas obras no merecen recompensa, es evidente. Ahora, cuando la Biblia habla de tales recompensas, a ver, ¿hay o no hay recompensas? Pero bueno, aquí dice, cuando la Biblia habla de tales recompensas, es evidente que se refiere a una recompensa de misericordia, pero al final recompensa. Y nadie niega que no sea de misericordia. Sería absurdo que un cristiano diga, no, esta recompensa nada tiene que ver con la gracia de Dios. Esta recompensa nada tiene que ver con Cristo. Esta recompensa nada tiene que ver con el Espíritu Santo. Esta recompensa nada tiene que ver con el Evangelio. Esta recompensa es de mi carne. Esta recompensa es de mi orgullo y de mi vanagloria. ¿De veras? ¿Los cristianos van a hacer ese tipo de objeciones? No. Tú dirás, entonces, José, ¿por qué intentan acomodarle ahí? Porque están tratando de salirse por la tangente. Están tratando de ir en contra de la fe de la iglesia. Están tratando de ir en contra de lo que dice la mismísima palabra de Dios. Dice, Dios considera las buenas obras imperfectas de los creyentes a causa de la perfecta obediencia de Cristo. Es más de lo mismo que decía Lutero y que repitieron en la confesión belga, ahora lo están repitiendo acá, pero de una manera más inteligente. Yo esta declaración luterana la veo más sofisticada, la veo más elaborada, la veo con más herramientas teológicas, pero al final es la misma gata. Es la misma gata, como decía el viejito dicharachero, que decía que era la misma gata pero revolcada, ¿no? Bueno, es lo mismo, dice, Dios considera las buenas obras imperfectas, es como lo que decía la otra, ¿no? Que todas las obras están contaminadas. Es lo mismo, pero acá te lo dicen de una manera más sofisticada. Dios considera... No quiero que esto suene como falta de espíritu ecuménico. No entiendo el protestantismo desde el punto de vista racional. Y gracias a Dios, en la fe católica no hay nada de irracionalidad. Amén. Dice, me gusta cuando predicas como protestante arremedando. Bueno, gracias querido hijo de Jonás, gracias por el super chat y gracias por activar a Pater Carreira, ¿no? Pater Carreira siempre se hace presente en los mejores eventos, ¿eh? Dice así esta confesión luterana, dice, Dios considera las buenas obras imperfectas de los creyentes a causa de la perfecta obediencia de Cristo como si fueran en sí mismas buenas y perfectas. ¿What? O sea, está diciendo que las buenas obras de los cristianos en la realidad no son buenas obras. Pero que Dios, a causa de la obediencia de Cristo, a pesar de que tus obras no son buenas, Dios de alguna manera mágica las ve buenas. ¿What? ¿Qué dijo? Esto es increíble, ¿eh? Increíble. Increíble, queridos. Miren, voy a regresar con ustedes. A ver, es que es increíble. Lo voy a volver a leer porque es que si no lo leo, mi cerebro no está programado para decir este tipo de cosas. Tengo que leerlo porque mi cerebro no está programado para decir esto. Lo voy a leer una vez más, queridos. Ahí voy. Repito, esta no es la iglesia. Este es el sínodo de Missouri. Esta no es la iglesia. Este es el sínodo de Missouri. Dice, Dios considera las buenas obras imperfectas de los creyentes a causa de la perfecta obediencia de Cristo como si fueran en sí mismas buenas. O sea que las buenas obras no son buenas obras, sino simplemente Dios se imagina que son buenas a causa de la obediencia de Cristo. ¿What? Esto es falso. Esto es gnosticismo. O sea, literalmente esto es gnosticismo. Están negando la materialidad. Están negando la cualidad de bondad que existe objetivamente en las buenas obras que se producen por el Espíritu Santo. Lo voy a repetir. Lo voy a hacer de manera bien sencilla.
Tú puedes decir, a ver, hermano José, repite lo que dijiste. Sí, esta confesión está negando la bondad objetiva. No quiero que esto suene como falta de espíritu ecuménico. No entiendo el protestantismo desde el punto de vista racional. Y gracias a Dios, en la fe católica no hay nada de irracionalidad. Amén. Ya sé lo que están pensando, que han de decir, disculpa José por la interrupción, pero es que no puedo dejar de activar a Pater Carreira porque lo que estamos viendo demuestra que Pater Carreira tiene toda la razón. Es más, el ejemplo que estamos viendo con estas confesiones protestantes, yo creo que es el ejemplo par excellence, por excelencia, de cómo hay puntos de irracionalidad en la fe protestante, en la teología protestante. Y por eso vamos a escuchar a Pater. No quiero que esto suene como falta de espíritu ecuménico. No entiendo el protestantismo desde el punto de vista racional. Y gracias a Dios, en la fe católica no hay nada de irracionalidad. Amén, Pastor Carreira. Dice, Moisés no entró a la tierra prometida por una obra que hizo mal. Wow, buen punto, ¿eh? Es cierto, recuerden lo que está diciendo acá Marcos. Moisés se quedó fuera de la tierra prometida porque desobedeció, lo cual te muestra que Dios sí ve la desobediencia y sí ve las malas obras. No es como dicen esas confesiones, que Dios no las ve o que son malas, pero que en la realidad Dios, por causa de Cristo, Dios hace como que son buenas. Eso es falso. Eso es falso. Dice, Moisés no entró a la tierra prometida precisamente por una obra que hizo mal. Era un mandato de Dios. Dice, era un mandato de Dios. Él lo hizo mal. Dice, y Dios no lo dejó entrar. Él tenía fe en Yahvé, así es. Entonces ahí tenemos un ejemplo. Yo sé que aquí no está hablando de la vida eterna, pero sí es un buen ejemplo, porque te muestra cómo Dios realmente interactúa con lo que haces o dejas de hacer. Y no es cierto que Dios ya no ve tus malas obras, o que tus obras son malas y que Dios las ve como buenas. Entonces Moisés tendría que haber entrado a la tierra prometida, ¿no? Moisés tendría que haber dicho, oye, por la obediencia de Cristo tuviste que ver mi desobediencia como que si era buena. Pero obviamente Dios no es absurdo, Dios no va a creer de esa manera, Dios no va a interactuar de esa manera. Esto es increíble, hermanos, es realmente, yo estoy que no lo creo, ¿eh? Vean, honestamente tengo que ponerlo porque si no cualquier persona que va a llegar va a pensar que lo que yo estoy diciendo es una mala representación del protestantismo. Y no es una mala representación, son sus propias confesiones, por eso les traje hoy las confesiones, para que nadie diga que yo los estoy mal representando. Y en veces me dicen unos que se enojan, ¿no? Se enojan porque yo, pues, digo las cosas del protestantismo, pues, como debe ser. Me dicen, no, Plasencia, es que tú solo interactúas con puros pentecostales. No, te estoy leyendo ahora tus confesiones. Te estoy leyendo tu confesión luterana y tu confesión reformada. Esos no son puros pentecostales. ¿Ok? Bueno, miren, vamos a ver lo que dice acá. Esto hace que me explote la cabeza. Literalmente, queridos hermanos, esto hace que me explote la cabeza. Suene como falta de espíritu ecuménico. No entiendo el protestantismo desde el punto de vista racional. Y gracias a Dios, en la fe católica no hay nada de irracionalidad. Amén, Pastor Carreira. Dice, mi primer superchat es para escuchar al Pater Carreira. Dice, es irrefutable, sí, ¿no? Y es que me encanta, a mí sí me preguntaron, ¿qué es lo que más te gusta de lo que dice Pater Carreira? Lo que más me gusta, sí, o sea, lo que dice es muy inteligente, ¿no? Pero lo que más me encanta, te voy a decir qué es lo que más me encanta. Lo que más me encanta es cómo lo dice. Escuchen el tonito, cómo lo dice. No quiero que esto suene como falta de espíritu ecuménico. No entiendo el protestantismo desde el punto de vista racional. Y gracias a Dios, en la fe católica no hay nada de irracionalidad. Me encanta como dice, no quiero que esto suene como, casi lo dice con acento gringo, ¿no? No quiero que esto suene como falta de espíritu ecuménico. Perdón, hermanos, no me aguanté, ¿no? Ahorita los hermanos gringos que me están escuchando me van a reprender, ¿eh? Hermanos, ya pónganse serios. Ustedes ya me están haciendo que me acelere. Ok, ¿qué dice acá? Dice, es que la verdad, honestamente, no puedo creer que hayan escrito esto, ¿eh?
Y es el sínodo de Missouri, ¿eh? Alguno pudiera estar tentado a pensar, ¿sabes qué, José? Seguramente estás leyendo una confesión de los luteranos liberales. Estás leyendo a los luteranos de corte progresista. No, ese es el problema. Te estoy leyendo una de las confesiones más conservadoras. Y tienen muchas cosas buenas. En otras cosas estaríamos nosotros 1000% de acuerdo con ellos, ¿eh? Honestamente, si yo no fuera católico y me tengo que hacer luterano, yo creo que yo me hago de estos, de los del sínodo de Missouri. O sea, para que te des cuenta que sí reconozco que tienen muchas cosas buenas. Pero con todo respeto, o sea, yo cuando leo esto que estamos viendo, o sea, lo voy a leer para que vean que no exagero. Dice, Dios considera las buenas obras imperfectas de los creyentes a causa de la perfecta obediencia de Cristo. Y vean lo que viene. Dice, Dios las considera como si fueran en sí mismas buenas y perfectas. O sea, está diciendo que obras que no son buenas, Dios las considera buenas a causa de la obediencia de Cristo. Pero eso es completamente absurdo. O son buenas o no son buenas. Es como que a estas personas les cuesta aceptar que los cristianos que tienen el Espíritu Santo, que tienen unión con Cristo, que tienen la gracia y que tienen los dones y las virtudes que Dios les da, les cuesta aceptar que estos cristianos pueden llevar a cabo buenas obras. ¿Sabes por qué creo que lo hacen? Si tú me preguntas, José, ¿por qué crees que se aferran tanto en aceptar que un cristiano, como dices tú, pueda hacer buenas obras? ¿Por qué no lo aceptan, José? Te voy a decir por qué. Porque como Martín Lutero rechazó la idea de que Dios te recompense con la vida eterna si perseveras en la vida cristiana haciendo las buenas obras, como él rechaza la conexión que existe entre la vida eterna que nos va a dar en el juicio final y las buenas obras, la vida cristiana, como él rechaza la relación, ya quieren ocultar. Es como cuando haces ¿cómo te explico? Imagina que eres un niño y haces una travesura y luego ya vienen tus papás. Entonces, para que tus papás no se enteren de la travesura que hiciste, lo que haces es que escondes los platos rotos. Supongamos que la travesura que hiciste es que quebraste la vajilla de porcelana de tu madre. Entonces viene tu mamá y para que tu mamá no se dé cuenta del desastre que hiciste, escondes todas las piezas debajo del sillón. Entonces, es lo que están haciendo. Ellos quebraron la vajilla de porcelana. Y aquí en sus confesiones están tratando de esconder las piezas debajo de la cama o debajo del sillón. Es lo que están haciendo. Están escondiendo la evidencia de su mala teología. Vean lo que dice. Dice, Dios considera las buenas obras imperfectas de los creyentes a causa de la perfecta obediencia de Cristo como si fueran en sí mismas buenas. Claro que son buenas. ¿Qué dice San Pablo? Es que yo no entiendo esto, honestamente. Si hay un luterano que entre y que me explique. Miren, les voy a decir algo. Es que San Pablo no dice esto, simple y sencillamente no dice esto. Dice que Dios pagará a cada uno según sus obras. Aquí no dice que son malas, pero que Dios las ve buenas porque por medio de Cristo. No dice nada de eso. Dice, el cual pagará a cada uno según sus obras la vida eterna para quienes mediante la perseverancia en el buen obrar no dice, bueno, no son buenas obras, pero Dios las considera buenas a causa de la obediencia de Cristo. Eso no dice. Eso no dice. Dice que les va a dar la vida eterna a los que perseveren en el buen obrar. Claramente lo dice y vamos a ver otros pasajes. Todos dicen que sí, los cristianos por la gracia y el poder del Espíritu Santo sí pueden hacer buenas obras. Y sí, vamos a ser recompensados con la vida eterna. Lo dice la Biblia, está súper claro. Pero ese es el detalle. Si alguna vez has preguntado, ¿por qué los protestantes les explicas y les enseñas la Biblia y no te entienden? Ahí tienes la respuesta. Ahí tienes la respuesta. Hermano, ahí tienes tu respuesta. Porque así se los enseñan sus confesiones. Continuamos. Dice, en este sentido, las buenas obras también servirán como prueba. Noten ahí que dice que como prueba, Solo como prueba. Yo una vez platiqué con un doctor en teología y me dice, no, sí, las buenas obras sí son necesarias, José. Y yo dije, wow, ya lo reconoció. Dije, finalmente. Me dice, sí, son necesarias, pero solo como prueba.
Y yo le dije, pero oiga, pero la Biblia en ninguna parte dice que las buenas obras son necesarias solo como prueba. En la Biblia dice que las buenas obras, si perseveras en ellas, Dios te las va a recompensar con la vida eterna. No. Eso es romanista. Eso no es de la sana doctrina. Eso no es del protestantismo confesional histórico. Le dije, pues yo no sé, pero lo que sí sé es que es de la Biblia. La Biblia dice que Dios te recompensa las buenas obras, que sí son buenas. Si no, ¿por qué te las va a recompensar, no? Dios te recompensa las buenas obras, claro, en el contexto y en el marco de la gracia, en el contexto y en el marco del Espíritu Santo, claro, en el contexto y en el marco cristiano, claro. Pero al final son buenas obras. No es como que Dios simplemente pretende que son buenas obras. Pero bueno, me regreso y continuamos. No quiero que esto suene como falta de espíritu ecuménico. No entiendo el protestantismo desde el punto de vista racional. Y gracias a Dios, en la fe católica no hay nada de irracionalidad. Nos dice acá Francisco, bendiciones, dice, me encanta cómo el Pater Carreira refuta a los ateos con la misma ciencia que los ateos predican. Exacto. Y acá con la misma ciencia, voy a sustituir la palabra. Acá con las mismas confesiones de los protestantes los estamos refutando, ¿no? Entonces, aquí a imitación de Pater Carreira, estamos refutando a los protestantes, ¿no? Con sus mismas confesiones los estamos refutando. Gracias por el superchat, querido Francisco. Un fuerte abrazo, que Dios te bendiga. Y continuamos. Dice la confesión, recuerden que ya vimos la belga, ahora estamos viendo la de Missouri, ¿ok? Vamos para los que acaban de llegar y dicen, a ver, ¿cuál es la otra que leíste? Es esta. Es la confesión belga. En el artículo 24 vimos 2 instancias y ahora estamos viendo esta de Missouri. ¿Ok? ¿Y qué dice Missouri? ¿Qué dice mi tía Suri? A ver, dice acá, en este sentido, las buenas obras también servirán como prueba en el último día para demostrar la presencia de la fe. Noten que dicen que solamente son prueba. Dice, las buenas obras no son necesarias para la salvación. ¿Cómo no van a ser necesarias para la salvación final? Porque obviamente estamos hablando de la salvación final. Si estamos hablando del último día, porque ahí dice último día. ¿Sí ven que dice último día? Léanlo para que no crean que estoy inventando. Si estamos hablando del último día, o sea, del juicio, porque también el pasaje bíblico que yo les acabo de mostrar, por supuesto que también está lidiando con el último día. A ver, tú dices, compruébamelo, José, que está lidiando con el último día. Ahí está, qué bueno que preguntas. Me encanta que preguntes. Mira, ahí está. Te lo voy a poner en rojito. Ok. Mira, ahí les pido una disculpa, se cuatrapea esta cosa. Bueno, ¿qué dice ahí? Justo juicio de Dios. ¿Está hablando del último día o no está hablando del último día? Sí, la respuesta es sí, está hablando del último día. Sí, está hablando de buenas obras. Sí, está hablando de cristianos. Sí, está hablando de personas que están en la gracia, que tienen el Espíritu Santo, que viven en la obediencia del Evangelio, más allá de que fallan, pero se mantienen en ella, se mantienen. Sí son buenas obras, sí es salvación, sí es vida eterna, sí es el último día, pero entonces la pregunta del $1,000,000, ¿por qué dicen acá los luteranos? ¿Por qué dicen los luteranos que no? Precisamente hablando del último día, dice las buenas obras no son necesarias para la salvación. Cuéntale eso a San Pablo. ¿Qué cree que diría Pablo si vienen los teólogos luteranos del sínodo de Missouri y le dicen esto a Pablo? Yo pienso que Pablo se suelta a reír. Yo creo que Pablo se comenzaría a carcajear literalmente. O sea, es que es increíble. Pablo viene y dice una cosa y luego llega a Missouri, los luteranos del sínodo de Missouri, y te dicen lo contrario. Aparte que dicen que solamente son pruebas. En ninguna parte se dice que son únicamente pruebas. Siempre que se habla de las buenas obras, se habla como que es algo esencial de la fe. Tú dirás, a ver, José, eso que dijiste de que es algo esencial de la fe. O sea que me estás diciendo que cada vez que la Biblia repite que somos salvos por la fe, si es cierto lo que tú acabas de decir, de que las obras son una parte esencial de la fe, entonces cada vez que yo escucho en la Biblia que se dice que somos salvados por medio de la fe, en la realidad ahí también están incluidas las buenas obras que debes perseverar
para que Dios en el juicio final te recompense o no. Exacto. Tú dices, a ver, comprámelo. Pues qué bueno que preguntaste, porque así te lo voy a comprobar. Vámonos directo a Santiago. Vámonos a la carta de Santiago. Tú dices, me vas a refutar con Santiago. Exacto. Y tú dices, por eso mi papá Lutero quería sacar Santiago, ¿no? Exacto, por eso Lutero quería sacar Santiago. Ahora les voy a decir algo, Algunos dirán, José, no digas que es papá de ellos Lutero. Pues les voy a decir algo. Yo he escuchado a los más confesionales que dicen, y los que están acá, ojalá que haya algún reformado que me diga, en ese punto José tiene razón. Los más confesionales, siempre cuando hablan de los reformadores magisteriales, que sería Lutero, Calvino, siempre dicen los padres de la reforma. O algunas veces dicen a secas, dicen los padres. Así dicen, no estoy exagerando, dicen los padres de la reforma, o los padres. De hecho, muchas veces nada más dicen los padres a secas, y luego dicen de la reforma me refiero, para distinguirlos, ¿no? Sí les llaman padres. Entonces sí, Martín, es que miren, si Martín Lutero no es el padre del protestantismo, ¿por qué todos los protestantes de todos colores y de todos sabores, en el año 2017, todos hicieron memoriales, hicieron videos para festejar el 500 aniversario de la Reforma? Pregunto yo, si Martín Lutero no es el padre del protestantismo, ¿por qué todos en el 2017 hicieron videos para conmemorar la Reforma y todos honraron a Martín Lutero como el principal pionero? Esa es la realidad. Pero bueno, vamos a regresar acá de este lado. Dale like, me gusta. Te voy a demostrar que las buenas obras de las que habla Pablo son parte esencial de lo que significa tener fe. Lo voy a repetir una vez más. Te voy a demostrar que las buenas obras de las que habla Pablo, que Dios te las va a recompensar con la vida eterna, son parte esencial de lo que significa tener fe. Que cada vez que se dice que somos salvos por la fe, no se entiende aparte de las obras, sino que incluye las obras. Tú dirás, ¿y por qué es importante que demuestres esto, José? Porque acá dice que las buenas obras no son necesarias para la salvación. Con todo respeto, es una mentira. Y yo te lo voy a demostrar con la misma Sagrada Escritura. ¿Ok? Vamos a ver lo que nos dice acá Super Santiago, el mismo Santiago que Martín Lutero quiso expulsar de la Biblia. Quiso excomulgar. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que Lutero va a excomulgar a Santiaguito, no? Quiso excomulgar a Santiago. Y digo quiso porque al final no le hicieron caso sus amigos. Pero adivina qué. Martín Lutero negó la inspiración divina de esta carta. Tú dices, tiene sentido, porque aquí se habla bien fuerte sobre lo que es la necesidad de las obras para la salvación. Y aquí se explica, como estás a punto de hacer, que las obras cristianas son parte esencial de lo que significa tener fe. Exacto, mira qué bueno, él es bueno para razonar. Ahora vamos al texto. Dice acá, ¿de qué sirve, hermanos míos, que uno diga tener fe si no tiene obras? ¿Acaso la fe podrá salvarle? La respuesta es no. Si un hermano o una hermana están desnudos, por cierto, desnudos en el lenguaje bíblico significa que les falta, que su vestimenta está desgastada, que te das cuenta que no tienen muchos cambios, no se refiere a completamente desnudos. Créeme que si te vas a quedar esperando encontrarte a alguien completamente así, va a ser súper raro. Se refiere cuando ves que tu hermano, que tu vecino tiene necesidad en esta área de la ropa y te das cuenta que está padeciendo necesidad. ¿Ok? Pero bueno, dice, están desnudos y carecen del sustento cotidiano y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos. Dios le bendiga, hermano. Y no les ayudas cuando pudiste haberlo hecho. Dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais lo necesario para el cuerpo. ¿De qué sirve? Así también la fe, si no va acompañada de obras, está realmente muerta. ¿Qué decía acá la confesión esta luterana? Las buenas obras no son necesarias para la salvación. ¿Qué dice la Biblia? Dice, así también la fe, si no va acompañada de obras, está realmente muerta. Te estás engañando a ti mismo. Pero alguno podrá decir, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras.
hablando de la doctrina de la fe sola. ¿Se acuerdan lo que les dije al principio? Cómo Martín Lutero comenzó con su falsa doctrina de fe sola. Y sí, dije falsa porque lo es. Y si alguien quiere debatir el tema, arreglamos un debate. Es una doctrina completamente falsa. Miren, alguno te dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin obras. Ups, hablando de fe sin obras, ¿no? Muéstrame tu fe sin obras. ¿Qué decía acá la confesión? Es que se me olvidan las cosas. Las buenas obras no son necesarias para la salvación. Ah, mira, esto dice la confesión. ¿Y qué dice Dios? Dice que si la fe no va acompañada de las obras, está realmente muerta. Pero alguno podrá decir, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo por mis obras te mostraré la fe. ¿Sabes lo que está diciendo Santiago? Si tú me preguntas, a ver, José, ¿qué está diciendo Santiago aquí? Está hablando en primera persona, está hablando en tercera persona, está hablando desde la postura cristiana, está hablando desde la postura de alguien que no es cristiano. ¿Cómo entender estas palabras, José? Cuando dice, pero alguno podrá decir, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras. Paréntesis, sarcasmo, ¿no? Muéstrame tu fe sin obras y yo por mis obras te mostraré la fe. Lo que está diciendo Santiago, mira, si tú te mantienes engañándote a ti mismo con tu fe sin obras, te van a avergonzar. Te van a avergonzar y te van a dejar expuesto. Te van a decir, tú tienes fe, pero es una fe sin obras. Y yo por mis obras te mostraré mi fe. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Haces bien. Como diciendo, ¿y? ¿Tú crees que hay un solo Dios? Sí, claro, hay un solo Dios. Sana doctrina. Y también los demonios creen. Y hasta tiemblan. ¿Pero de qué les sirve? Son demonios. Dice, ¿quieres saber, hombre necio, cómo la fe sin obras es estéril? ¿Abraham, nuestro padre, acaso fue justificado por las obras? Dice, ¿acaso nuestro padre Abraham no fue justificado por las obras? Respuesta, sí. Abraham fue justificado por las obras. ¡Eh! Hereje, estás diciendo que la justificación es por las obras. Pues así lo enseña Santiago. Ahora, yo sé que Santiago es un libro que Martín Lutero rechazó como inspirado, yo lo sé. Y sí, yo sé que sí se relaciona con el tema, porque sé que estamos hablando de la confesión luterana. ¿Qué dice al final la confesión esta luterana? Las buenas obras no son necesarias para la salvación. ¿Tendrá conexión con que Lutero rechazó precisamente el libro de Santiago, donde dice claramente que la fe sin obras está muerta? Y donde dice claramente que Abraham fue justificado por las obras. ¿A quién le creemos? ¿Le creemos a Santiago cuando dice que Abraham, nuestro padre, fue justificado por las obras? Ahora, alguno dirá, ¿pero qué no se supone que Abraham es el padre de la fe? ¿Y qué no se supone que en otro lugar se dice que es justificado por la fe? Claro, pero acuérdate que te estamos explicando lo que significa en la Biblia ser justificado por la fe. En otras palabras, en este momento yo estoy yendo de lo general a lo particular. La teología protestante muchas veces camina en reversa. Quieren ir de lo particular a lo general. No, por la fe, por la fe, por la fe, por la fe. Sí, eso es muy genérico. Podrías desglosarlo y podrías explicármelo con Biblia. Y ahí es donde te das cuenta, entonces tengo que ir a lo particular, ¿verdad? Exacto, qué bueno que lo dijiste. No te quedes en lo general. Sí, por la fe, eso, y los católicos lo creemos y lo repetimos siempre. Pero ya cuando nos sentamos a explicar, ya tenemos que decir lo que significa realmente ser salvado por la fe. Y tú decís, ¿qué significa entonces ser salvado por la fe? Pues lo que está diciendo Santiago, aquel Santiago que Lutero rechazó como inspirado. Dice, ¿quieres saber, hombre necio, cómo la fe sin obras es estéril, está muerta? ¿Abraham, nuestro padre, acaso Abraham no fue justificado por las obras? Respuesta, sí, fue justificado por las obras. Dice, ¿no fue justificado por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Y vean lo que dice Santiago, por si alguien tiene dudas. ¿Ves cómo la fe cooperaba con sus obras? Y cómo la fe alcanzó su perfección. Tú dirás, stop, detente. Estás diciendo que la fe necesita ser perfeccionada. Blasfemo, ¿cómo te atreves? ¿Qué no sabes que Lutero nos enseñó? ¿Que es solamente la fe? ¿Y ahora tú vienes diciendo que la fe todavía necesita ser perfeccionada?
3 doritos después. Santiago, el mismo Santiago que fue rechazado como inspirado por Martín Lutero. ¿Por qué será? ¿Ves cómo la fe cooperaba con sus obras? ¿Y cómo la fe alcanzó su perfección por las obras? Wow, yo nunca nadie me había dicho, José, que la fe se perfeccionaba por las obras. Y que en ese sentido debo entender la expresión de que somos salvos por fe. Sí, yo sé, a mí tampoco me lo dijeron por 20 años. Ok, José, puedes seguir leyendo porque eso que viene ahí me llama la atención. Y así se cumplió la escritura que dice: creyó Abraham a Dios y le fue contado como justicia y fue llamado amigo de Dios. ¡Wow! O sea que en la misma conclusión se dice lo que acabas de decir. Exacto. Te estoy explicando lo que se debe entender cuando en la Biblia leemos la expresión que dice que somos salvos por la fe. Por eso te dice, así se cumplió. Santiago, ¿a qué te refieres que así se cumplió? ¿Podrías explicarme por qué dices que así se cumplió? Sí, en ese sentido. Una fe cooperada por las obras. Una fe perfeccionada por las obras. ¿Y solo así se cumple? Exacto, solo así se cumple. Y así se cumplió la escritura que dice creyó Abraham a Dios. Muchos protestantes, yo he debatido con ellos y he hablado con ellos, y me dicen, Plasencia, dice creyó. Y yo les digo, sí, le digo, pero ese creyó necesita ser calificado por la misma Biblia. Ese creyó significa una fe que es cooperada por las obras. ¿Dónde lo dice? Aquí está. ¿Ves cómo la fe cooperaba con las obras? ¿Y cómo la fe alcanzó su perfección? ¿Estás diciendo que la fe necesita ser perfeccionada? Sí, estoy diciendo que la fe necesita ser perfeccionada. ¡Wow! Dice, ¿y ves cómo la fe alcanzó su perfección por las obras? ¿Y ves cómo entonces y solo entonces se cumplió la escritura que dice creyó Abraham a Dios y le fue contado como justicia y fue llamado amigo de Dios? Miren, por si quedaran dudas, dice, ¿ya veis que el hombre queda justificado por las obras? ¿Qué sigue? Houston, we have a problem. Houston, tenemos un problema. Lutero nos engañó. Así es. La doctrina de la fe sola fide, es una mentira. Esa es la realidad. ¿Veis cómo el hombre queda justificado por las obras y no por la fe solamente? Tú dices, de ahí agarraste la frasecita de fe solamente, ¿no, José? Exacto, por eso ahí dice fe solamente. Lutero fue el que comenzó a enseñar esto. Tú dirás, ¿y por qué acá Santiago utiliza la frasecita fe solamente? Qué bueno que preguntaste, porque sí la usa, pero la usa para refutarla. La única vez que aparece la frase fe solamente o la fe sola, porque sí aparece, algunas veces decimos a los protestantes, no aparece fe sola en ninguna parte. No, sí aparece una vez, y aparece solamente para ser refutada. La única vez que aparece la idea, la noción de una fe sola, es acá en Santiago 2:24. Apúntalo Si tú quieres aprender a mostrarle a los protestantes que los han engañado con su fe sola, necesitas aprenderte esta memoria. ¿Ya veis que el hombre queda justificado por las obras? ¿Cuáles obras, José? ¿Las de la carne que se hacen sin la necesidad de la gracia? No. Entonces, ¿cuáles obras, José? Las obras que cooperan con la fe. Y son las mismas obras que dice Pablo que serán recompensadas con la vida eterna. Exacto. ¿Te fijas cómo la fe católica es 100% armoniosa? ¿Te fijas cómo todo es como un rompecabezas? ¿Te fijas cómo la fe católica es tan hermosa y no necesita? Y luego todavía nos dicen, ustedes creen en un evangelio complicado, nosotros creemos en un evangelio sencillo, ustedes lo complican para engañar a la gente. Es todo lo contrario, ustedes lo complican, que el griego, que el adverbio, que el aoristo, que la tercera voz del verbo neutral, un desastre, cuando la fe católica simplemente te pone todo junto. Una más. Ups, ni los calvinistas se van a escapar, ¿no? Ya vimos la confesión belga. Vimos 2 diferentes porciones de la confesión belga. Ya vimos a los luteranos con el sínodo de Missouri. Ahora vamos a ver a don Juan Calvino, ¿no? Vamos a ver a don Juan. Un abrazo para don Juan. Don Juan Calvino, en su comentario a Gálatas,
él tiene un comentario que hizo a Gálatas 5:6, dijo esto. Dice, cuando discutáis la cuestión de la justificación, guardaos de permitir que se haga mención alguna del amor o de las obras, sino ateneos resueltamente a la partícula exclusiva o a la partícula sola, o sea, para hablar de sola fe. Entonces tenemos a Juan Calvino en su comentario a los Gálatas 5:6, que escribió en 1548. Ya don Lutero había partido, tenía 2 años de difunto. Don Lutero se nos había adelantado, él murió en 1546, pero acá el discípulo rebelde, yo así le llamo, el discípulo rebelde. Tú dirás, ¿cómo que el discípulo rebelde? Sí, Juan Calvino comenzó de discípulo de Lutero. Él comenzó como cuando encontró los escritos de Lutero le causaron mucha admiración. 3 doritos después se peleó con él, ¿no? Terminaron cada quien por su lado. Bueno, el discípulo rebelde, el discípulo, diríamos, malagradecido de Lutero, Juan Calvino, en su comentario a Gálatas 5:6 de 1548, dijo, cuando discutáis la cuestión de la justificación, guardaos, tengan cuidado, guardaos de permitir que se haga mención alguna del amor o de las obras. ¿What? Cuando hablemos de la justificación, guardaos de hacer mención alguna de la caridad, o sea, del amor y de las obras. Pero, ¿por qué? Si la Biblia siempre los pone todos juntos. ¿Por qué quieres que cuando esté hablando de justificación no hable de obras, sino 3 doritos después, vemos acá que hablando precisamente de justificación, Santiago, el que excomulgó Martín Lutero, ¿no? Santiago dice que el hombre es justificado por las obras. Obviamente estas obras están movidas por el amor, si no, no son buenas obras. Si tú me preguntas, José, hace rato tú dijiste que lo que decía la confesión luterana era absurdo cuando dijiste que no eran buenas obras, pero que Dios las ve como buenas obras. Y dijiste que eso que dicen ellos, que no existen realmente las buenas obras, sino que están contaminadas. Explícame cómo puedo saber si una obra es buena. Qué bueno que preguntaste, porque no necesitas ser Dios para que la obra sea buena. No necesitas ser perfecto para que la obra sea buena. Entonces, José, ¿qué necesito para que la obra sea buena? Que esté movida por la caridad. Lo voy a repetir. Que esté movida por la caridad. Mira, entonces esto es lo que no entienden esos protestantes. Exacto. Se imaginan que porque estás en una naturaleza caída, que no puedes hacer buenas obras. De ahí, y viene todo de don Martín Lutero. Esa es la verdad. Martín Lutero fue el que empezó con esto. Y se lo pasó a los protestantes. Una obra, para que sea una buena obra, necesita estar movida por la caridad. Y estas obras de las que habla Santiago, que justifican, están movidas por la caridad. 3 doritos después, llega don Juan Calvino. ¿Y qué dijo Juan Calvino? Que cuando hables de justificación, según él, dice, cuando hables de justificación, abstente, guardaos de permitir que se haga mención alguna del amor o de las obras, sino ateneos resueltamente, ármate de valor y aférrate a la partícula de sola fide. ¿Se fijan? Cómo ellos te piden que rechaces la enseñanza bíblica para poder mantener sus doctrinas de hombres. Marcos 7:7, cuando Jesús reprende a los fariseos por sus interpretaciones privadas, es el ejemplo perfecto de cómo sola escritura debe ser totalmente rechazada. Marcos 7:7 y 8. Si tú vas a Marcos 7:7 y 8 y ves lo que hace Jesús, Jesús refuta a los fariseos por andar precisamente con sus interpretaciones privadas. Hypealo. ¿Cuántos saben hypear? Yo apenas estoy aprendiendo eso. ¿Cuántos saben lo que significa hypear un video? Hay un botón nuevo que le haces clic a ese botón y hace que el video como que tenga más promoción. Entonces, como yo no promociono videos, ayúdenme a hypear el video. Gracias, hermanos. Un fuerte abrazo. Los quiero mucho. Dios me los bendiga. Que viva Cristo Rey y que viva Santa María siempre Virgen. Hasta luego, queridos.